Muy bien, hoy vamos a leer un proverbio, vamos a ir al libro de Proverbios, ¿sí? El libro de Proverbios es maravilloso. De paso, si querés pedir algún programa especial, alguna palabra especial para algún programa, escribinos, ¿sí? Escribinos al WhatsApp que está apareciendo y ahí nos podés poner, pastor, estoy necesitando, quisiera que hable en una palabra de tal tema, ¿sí? Y entonces, bueno, lo pones ahí y armamos con la ayuda del Señor algún programa que tenga que ver con ese tema, ¿sí? Así que si querés lo podés hacer, o si no, podés ir a la descripción del video. Hay un link en celeste que es un formulario de Google y también lo podés escribir allí, ¿sí? Muy bien, vamos a ir al libro de Proverbios. Vamos a leer Proverbios capítulo 22, versículo 3. El libro de Proverbios es un libro de sabiduría, es un libro maravilloso, un libro hermoso. Me encanta el libro de Proverbios. No sé si te gusta a vos. ¿Te gusta mucho el libro de Proverbios o más o menos? Contame, ¿qué te parece el libro de Proverbios? A mí la verdad es que me encanta, me gusta muchísimo. Y el versículo 3 del capítulo 22 es cortito, pero está buenísimo. Mirá lo que dice. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Cortito y al punto. Acá tenemos un proverbio de contraste, ¿sí? El avisado y los simples. Así se podría llamar este tema, ¿no? El avisado y los simples. Vamos a ver que hay dos clases de personas, ¿sí? Y hay acciones que estas dos clases de personas pueden tomar. Indudablemente, una clase de personas toma una y otra clase de personas toma otra. ¿Cómo te describirías vos? ¿Sos un avisado o sos un simple? ¿Cómo describirías tu vida? De acuerdo a las decisiones que venís tomando. ¿Sos un avisado o sos un simple? Tristemente, en la vida, muchas veces somos como los simples, ¿sí? Dice la palabra, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Muchas veces voy caminando por la calle a hacer alguna visita, a hacer alguna compra, y hay goteras en la calle que son de los aires acondicionados. Normalmente en verano hay muchas, en el centro, en zonas comerciales, hay muchas goteras, ¿no? Entonces yo voy mirando, porque no quiero que me caiga ese agua sobre la ropa o sobre la cabeza, ¿sí? Y entonces uno tiene que ir bien ahí mirando para que no le caiga el agüita encima de uno. Pero muchas veces he pasado como simple. ¿Por qué? Y porque pasé por ahí sin mirar, iba pensando en otra cosa y me cayó el agua en el teléfono, me cayó sobre la ropa y demás. Era algo que podía llegar a evitar, simplemente tenía que levantar un poquitito la mirada y ver si había goteras o no. Pero bueno, en ese momento fui simple y no vi el mal y me tocó. Cuando pasa con pajaritos es distinto, a menos que vayas a un parque y sea simple también. Una vez me pasó, fui a un parque, me senté en un banco y me hizo sus necesidades un pajarito en el hombro, ¿sí? Hace muchos años. Y bueno, y este pájaro justo acá va a ser... No, no era justo ahí, yo fui al baño de los pájaros. Nadie se sentaba en ese banco. ¿Por qué? Y porque estaba todo lleno de caquita, de pajaritos. Ahí se ve que hacían muchas, pero yo no fui avisado, fui simple. No miré el banco, no miré nada, me fui y me senté. Y así me fue. ¿Cómo te describirías? ¿Cómo te describirías en cuanto a tus decisiones? Acá tenemos dos tipos de personas. El avisado significa una persona que recibe el aviso, que advierte algo que lo hace cambiar de decisión o tomar una decisión con respecto a eso que advirtió. Ahora, en Israel, en tiempos de los profetas, había muchos avisos. Por ejemplo, el avisado podía ver un león que se acercaba de lejos. En Jueces, capítulo 14, versículos 5 y 6, se nos cuenta acerca de la historia de Sansón, que iba con su papá. Y entonces Sansón vio un león que salió, y bueno, pero era Sansón, ¿viste? No era Paul, no era Carlos, no era Nélida, no, era Sansón. Así que ¿qué problema se va a hacer si sale un oso, o una ballena, un tiburón? No se hacía problema, Sansón lo resolvía con su fuerza. Pero había otros que no eran Sansón. Entonces tenían que ser avisados, tenían que ver o estar atentos a los avisos de no, por el camino tal nos contaron que hay un par de leones. Bueno, hay que agarrar otro camino, hay que ver qué hacer. ¿Por qué? Porque el avisado toma decisiones preventivas. El avisado trata de mirar las advertencias. El avisado prevé el camino o las consecuencias que pueden llegar a traer decisiones que tomamos en el camino. Ese es el avisado.
¿sí? Ahora, esto en cuestiones que tienen que ver con avisos de caminos y demás. Pero el Señor quiere que seamos avisados, no solamente en las cuestiones que tienen que ver con el mundo y el desarrollo de nuestra vida secular, sino sobre todo en las cuestiones espirituales. El avisado, dice el capítulo 22, versículo 3, ve el mal y se esconde. El avisado ve, el avisado percibe, el avisado distingue. Hay algunos versículos, por ejemplo, Ezequiel capítulo 18, versículo 30, que está muy bueno con respecto a esto de el avisado que ve, que distingue, que percibe. Mirá lo que dice, acompáñame por favor, a Ezequiel capítulo 18, verso 30. Dice así: por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de su ruina. El avisado ve que si sigue en pecado, se va a arruinar la vida. El avisado necesita distinguir entre lo bueno y lo malo. Por eso, Dios en Ezequiel también, capítulo 44, versículo 23, nos dice lo siguiente: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. El avisado ve el mal, el avisado ve la diferencia. Necesitamos entender la diferencia entre lo santo, lo que está apartado para un uso especial por Dios, y lo profano, lo que nos lleva a cometer iniquidad, lo que nos lleva a cometer pecado. En la vida espiritual necesitamos ser avisados. Con respecto a esto de los avisados en la vida espiritual, 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, tiene un mensaje para nosotros también. Si queremos ser avisados, ¿sí? Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 11, verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿sí?, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El avisado ve el mal y se esconde. El avisado percibe todo lo que está escrito en la palabra y entonces puede ser, vamos a decir así, puede tener una visión más profunda de la realidad y pueden ver cosas que no se ven. El avisado ve la tentación de Satanás. El avisado percibe dónde está el peligro. El avisado está conectado con Dios de forma tal de que le diga cuál es el peligro, dónde está el peligro y cuáles serán las consecuencias. El avisado no comete siempre el mismo error, sino que aprende de los errores ajenos para poder no cometerlos. Por eso 1 Corintios 10 nos dice que todas las cosas que se escribieron para nosotros, a quienes han alcanzado el fin de los tiempos, para que aprendamos de los errores que cometieron los personajes bíblicos. El avisado. Pero bueno, están los simples también. Bueno, los simples aunque leen la Biblia, los simples aunque perciben que los hijos de Dios se equivocaron en ciertas cuestiones, los simples se equivocan otra vez en lo mismo. Los simples siguen ese mismo camino, no importa lo que hagan. Mirá qué interesante, no importa lo que hagan. ¿Por qué? Porque no están pensando desde una perspectiva espiritual, están pensando desde una perspectiva carnal. Desde una perspectiva natural. El avisado es el espiritual. El simple es el carnal o natural. ¿Qué es esto? Bueno, 1 Corintios 2.14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque para él son la cura, porque no las puede entender, porque deben ser discernidas espiritualmente. Ahora, el carnal es el que nació espiritual pero se atrofió y ahora no es ni natural ni espiritual, es carnal, lo peor de todo. Y el espiritual es aquel que nació del espíritu y vive en el espíritu. Ese es el avisado. Ese es a quien Dios puede avisarle. Ese es a quien Dios, ¿sí?, es aquel que está avisándole con su Espíritu Santo de todo lo que pasa en su vida. A ver, ¿cómo te describirías? No me lo pongas, no vayas a escribir. Pero pensá, ¿cómo te describirías? ¿Te describirías como avisado? ¿Te describirías como avisada? ¿Te describirías como simple? ¿Cómo son esas decisiones que estás tomando? ¿Cómo son esos caminos que estás siguiendo? ¿Estás siguiendo caminos de avisado o caminos de simple? ¿Estás siguiendo caminos de sabiduría o caminos de insensatez? Bueno, acá no solamente tenemos dos tipos de personas, tenemos acciones. Cuando ven el mal, el avisado ve el mal y se esconde, ¿sí?,
mas los simples pasan y reciben el daño. Lo primero hay que se ve el mal. Eso es lo primero que pasa. El avisado ve el mal y se esconde. El simple pasa y entonces, como no percibió el mal, como no percibió lo que estaba pasando, recibe el daño. Para ver el mal, tenemos que entender espiritualmente que hay algo malo. Tenemos que entender espiritualmente nuestra realidad, no simplemente como algo que es vivir y vivir, no, sino que tenemos que entender nuestra realidad como algo espiritual. Tenemos que siempre ver en nuestra realidad esta cuestión del conflicto cósmico, esta cuestión del conflicto que se está dando en nuestra vida, este conflicto terrible del bien y del mal, este conflicto que existe entre Satanás y Dios y que se da en tu mente y en mi mente. Si no tenemos en cuenta esto del conflicto espiritual, entonces no podemos ser avisados. ¿Por qué? Porque pensaremos que la vida es simplemente salir a trabajar, desayunar, vivir, pagar las cuentas, tener una buena educación, la mejor familia que podamos y bueno, y avanzar y prosperar en la vida. Pero eso no es la vida. La vida va más allá de eso. Eso solamente no es la vida. Si estás solamente viviendo la vida de esa forma, te estás perdiendo lo más rico de la vida, que es vivir el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Estás viviendo el propósito que Dios tiene para tu vida? Bueno, déjame decirte que de eso se trata la vida, de vivir el propósito que el Señor tiene para tu vida. Ahora, el simple no mira este propósito, el simple no ve este propósito, pero el avisado sí. El avisado ve el propósito, ve el mal y entonces se esconde. Ahora, cuando vamos a los resultados, tenemos dos resultados. El esconderse o el no esconderse y pasar y recibir el daño. Cuando hablamos del mundo espiritual, cuando hablamos de todo esto que tiene que ver con la cuestión espiritual, nos damos cuenta de que el avisado ve el mal y se esconde. La pregunta sería, ¿dónde se esconde? A modo espiritual, ¿dónde se puede esconder el avisado? Bueno, lo interesante de esto es que el avisado se podría llegar a esconder dentro de la mejor caja fuerte que existe en el universo. El avisado se podría llegar a esconder dentro de Cristo Jesús. Cristo quiere ser nuestra caja fuerte. Cristo quiere ser nuestra roca de salvación. Cristo quiere ser nuestro refugio en el día de la tormenta. Cristo quiere ser nuestro faro. Cristo quiere ser nuestro barco en la tormenta. Cristo quiere ser el todo, en nosotros y por nosotros. Pero para eso necesitamos ser avisados. Necesitamos ver y percibir lo que Dios quiere que percibamos. Mira, mi querido hermano, este versículo es tan sencillo, pero tan profundo a la vez. ¿Cuántas personas avisadas tal vez conocerás y cuántas personas simples? Creo que conocemos más de los simples que de los avisados. Y tristemente, en las decisiones que tomamos en nuestra vida, puede ser que hayamos tomado varias decisiones siendo simples y no avisados. ¿Te gustaría pedirle al Señor ahora, antes de que hablemos de los dos resultados, el de esconderse y el de recibir el daño? ¿Te gustaría ya con lo poco que hemos hablado, decirle al Señor, Señor, necesito ser avisado? Quiero ser avisado. Si le quieres decir esto al Señor, decíselo, escribíselo, decíselo en tu vida, ¿sí? Si querés decirle al Señor, Señor, quiero ser avisado, ponele amén. Ponele, Señor, quiero ser avisado, necesito de tu sabiduría, he tomado malas decisiones, necesito de ti. Cuando vamos a los resultados, lo primero que vemos es que se esconden. Acompáñame a Isaías capítulo 31, versículo 1 y 2. Dice así: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros. Porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. El avisado confía en Dios. El que no es avisado, el que es simple, confía en la plata, confía en la amistad, confía en lo que alguien le puede decir, confía en la ciencia humana solamente y no confía en la ciencia divina, no confía en lo que Dios tiene para decirle. En cambio, el avisado sí confía en Dios. El avisado confía en Jehová. El avisado conoce las promesas divinas. ¿Te gustan las promesas divinas? ¿Qué promesas divinas estás recordando hoy, ahora, en este mismo momento? ¿Estás recordando alguna promesa divina? Porque el avisado conoce las promesas divinas para poder, en el momento de la angustia, en el momento de la necesidad, reclamar esas promesas divinas. El avisado sabe que las promesas divinas tienen no solamente
la bendición, sino que también tienen condiciones para recibir la bendición. Entonces el avisado conoce las condiciones, hace las condiciones en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu y reclama la promesa. Pero los simples viven como viven. Los simples simplemente se congregan en la iglesia, simplemente van a la iglesia, pero no viven como cristianos. Viven simplemente como religiosos. En cambio el avisado vive como cristiano, con todas las letras. Su vida demuestra el ser cristiano. Su vida va cambiando cada día y se convierte más a Jesús. Su vida va siendo transformada por la palabra. El avisado es avisado por la palabra. El simple, tristemente, no. Entonces, cuando vemos el esconderse, necesitamos escondernos en Cristo Jesús. El simple vive cansado, mentalmente, espiritualmente, pero el avisado no. El avisado cuando está cansado va a buscar descanso en Cristo Jesús. En Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, que le daré descanso. El avisado conoce esas promesas, el avisado entiende que Dios lo ama, el avisado disfruta de las promesas divinas. En cambio, el simple recibe el daño. Y hay algo que el avisado va a recibir y que el simple va a recibir cuando Cristo venga por segunda vez. En Mateo capítulo 16, versículo 27, nos dice que cuando el Hijo del Hombre venga, pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a lo que ellos hicieron y conforme a lo que decidieron con lo que podrían haber hecho. ¿Sí? Entonces el avisado va a recibir la corona y el galardón. El avisado va a recibir la salvación y la vida eterna. Pero tristemente, el no avisado, el simple, aquel que ve todo muy simple, aquel que no le hace caso a la Biblia, aquel que no le interesa lo que Dios tiene para su vida, aquel que no le interesa ser obediente a Dios, sino que simplemente le interesa ser religioso, aquel tristemente va a recibir el castigo, la muerte eterna. Porque la paga del pecado es la muerte. Y tristemente el simple vive en pecado. El simple no deja que el Señor transforme su vida. El simple, años pasan para atrás, para adelante y sigue igual. Mira 3 años para atrás y tiene los mismos pecados que hoy. Mira 2 años para adelante, el Señor lo mira y dice, no, y este va a seguir igual. Qué triste, es simple, es natural o peor, es carnal. Pero el avisado mira hacia atrás y dice, hace 3 o 4 años era esto, era lo otro, era lo otro, era lo otro. Gloria a Dios que ya no soy esto. Todavía soy esto, esto y esto, pero ya esto no. Alabado sea el Señor. El Señor me transformó. Soy una nueva criatura y tengo que seguir siéndolo cada día. Tengo que seguir cambiando cada día. Tengo que darle el lugar al Señor para que me transforme cada día. Pero al mirar hacia atrás veo que el Señor me transformó. Mi hermano, hermana, si no podés ver eso, hay que revisar la vida cristiana. Hay que revisar si está siendo avisado o simple. Porque si nuestra vida al mirar hacia el pasado no cambió, significa que no cambió. Y si no cambió, entonces significa que no estoy en Cristo, porque el que está en Cristo, nueva criatura es, 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Cuando nosotros somos bautizados en Cristo Jesús, cuando nacemos de nuevo del agua y del Espíritu, nos dice Romanos capítulo 6, cómo seguiremos en los pecados de antes de hacerlo. Entonces, si no estamos cambiando, si tenemos el mismo temperamento, si tratamos a las personas igual que antes, si somos orgullosos y tenemos el mismo nivel de eso de antes, tristemente, estamos siendo simples. Pero el Señor nos puede transformar en personas avisadas. Nos puede transformar en hijos de Dios avisados. Donde Él, con su Espíritu Santo, nos dé sabiduría para discernir entre lo malo y lo bueno. Para que nos dé sabiduría de discernir entre lo santo y lo profano. Para que nos dé sabiduría de discernir y saber elegir el camino, las decisiones de cada día. En tu familia, en tu negocio, en tu trabajo, en las compras, en los juegos, en lo que sea que hagas. Que el Señor te dé el aviso, que el Señor te ilumine la mente, el pensamiento por su palabra, por la dirección de su Espíritu, para que seas una persona avisada, que seas un avisado, para que no recibas el daño. Ni acá en la tierra un daño innecesario que tal vez recibís por no ser avisado y ser simple, y también allá cuando Cristo venga no recibas el daño de la muerte eterna. ¿Por qué? Porque eso no necesariamente lo tenés que recibir, porque Cristo ya murió por vos, pero el avisado es aquel que acepta a Cristo cada día y se deja transformar. El simple puede haber aceptado a Cristo en algún momento, pero no se dejó transformar. Y tristemente ahora está siendo transformado, pero por el pecado y no por Cristo. ¿Te gustaría ser avisado? ¿Te gustaría pedirle al Señor Jesús que transforme tu vida? ¿Habrá algunas cosas que corregir?
Habrá algunas decisiones tal vez esta semana que ya tomaste y que las tomaste como simple, pero querés arrepentirte y decirle, Señor, mira, ahora reconociendo esto me doy cuenta de que fui simple, pero quiero ser avisado, quiero ser avisada. Quiero, Señor, pedirte que tu Espíritu Santo me dé la luz para ser avisado, para ser avisada. ¿Te gustaría pedirle eso al Señor? ¿Querés que se lo pidamos juntos? ¿Querés que le digamos al Señor, Señor, ayúdame a ser avisado, avisada? Señor, bendecime para que pueda estar apercibido de lo que vos querés que yo haga. Si esa es tu decisión, vamos a orar juntos. Querido Señor, gracias. Gracias una vez más por este programa. Gracias por tu palabra. Gracias por Proverbios 22:3. En el nombre de Jesús venimos para decirte, Señor, queremos ser avisados. No queremos ser simples, Señor. No queremos pasar por el peligro y recibir el daño. Queremos verlo desde antes. Es por eso, Señor, que te pedimos que nos des tu Espíritu, que nos ayudes para que leamos tu palabra, para que nos acerquemos a ti, para que hagamos tu voluntad, para que nos alejemos del pecado, para que podamos ser avisados, para que podamos estar en Cristo, para que podamos ser espirituales y entonces tu Espíritu Santo nos bendiga y gocemos de las bendiciones que tienes para nosotros aquí y también cuando vengas por segunda vez a buscarnos, gocemos de la bendición eterna de vivir contigo para siempre. Señor, gracias por ser nuestro Dios, gracias por ser nuestro Señor, gracias por ser nuestro Padre. Te lo pedimos en el santo y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Pero también queremos avisarte que tenemos disponible un curso bíblico gratuito que vos podés realizar. Y puedes inscribirte en el link del formulario que está en la descripción de este video. Vas a ver que está en color celeste. Ahí puedes dejarnos tu nombre, un dato de contacto y también hacer un clic en la actividad que vos quieras realizar, como por ejemplo el curso bíblico. Así, uno de los secretarios se va a estar contactando con vos rápidamente para enviarte el material necesario. Además, tenemos una cajita en la que queremos recibir los motivos de oración que vos quieras que sean elevados ante el trono de Dios. Y además, también agradecimientos o testimonios de las grandes bendiciones que Dios ya ha dejado en tus vidas. Espero que puedas seguir disfrutando de esta programación. Nos vemos luego.